¿Qué significa realmente la Pascua? La Pascua es una celebración judía instituida por Moisés siguiendo una orden específica de Dios. El significado de la Pascua para los cristianos está directamente relacionado con la muerte y resurrección de Cristo. La primera Pascua judía se llevó a cabo en el mes Aviv, que posteriormente fue llamado Nisan, y corresponde al periodo entre marzo y abril en nuestro calendario. Bienvenido al canal Chave Bíblica. Si quieres conocer el verdadero origen y significado de la Pascua, quédate conmigo hasta el final para no perderte nada y ayudar al canal a crecer. ¿De acuerdo? Aprovecha también para hacer clic en suscribirse, si aún no estás suscrito al canal. Este estudio es de Daniel Conejeiro, del sitio Estilo Adoracao, y todos los créditos son para él. La palabra Pascua proviene del hebreo y significa pasar por encima, derivado de un verbo que significa saltar o pasar. Este significado hace referencia al momento en que Dios envió la 10ª plaga sobre Egipto. Aquí en el canal tenemos un video completo sobre el significado de cada plaga de Egipto. Está muy interesante. Échale un vistazo. Cuando el juicio de Dios cayó sobre los egipcios, las casas de los israelitas que estaban marcadas con la sangre del cordero sacrificado fueron protegidas. De esta manera, el significado de pasar por encima transmite la idea de misericordia y protección. Dios no castigó a los israelitas que obedecieron su mandato. Pero para entender mejor todo esto, volvamos un poco en la historia. La Pascua en el Antiguo Testamento. Cerca de 500 años antes de la institución de la Pascua, Dios habló con Abraham sobre el futuro de su descendencia, el pueblo de Israel. El Señor le advirtió que los israelitas serían extranjeros en tierra ajena, esclavizados y oprimidos por 400 años. Sin embargo, Dios también prometió que juzgaría a la nación que los oprimiría y los liberaría. Tiempo después, José, bisnieto de Abraham, y de quien también tenemos un video en el canal, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y terminó en Egipto. Tras muchas dificultades, por la soberanía de Dios, José se convirtió en gobernador de Egipto, liderando las estrategias que aseguraron la supervivencia del país en una época de gran escasez. La crisis llevó a la familia de Jacob a Egipto en busca de alimento. Allí descubrieron que José había sido exaltado por Dios y que en ese lugar la descendencia de Abraham sobreviviría por un tiempo. Durante un periodo, los israelitas vivieron dignamente en Egipto. Pero después de la muerte de José y de aquella generación, un faraón que no conocía a José esclavizó al pueblo de Israel. Tras 400 años en Egipto, Dios levantó a Moisés como libertador de su pueblo. También tenemos un video sobre la vida de Moisés. Este proceso incluyó las 10 plagas que el Señor envió a Egipto. La última plaga fue la muerte de los primogénitos egipcios. Cuando Dios anunció esta plaga, también dio instrucciones a Moisés sobre cómo debían actuar los israelitas. Debían sacrificar un cordero macho sin defecto el día 14 del mes de Aviv y marcar con su sangre los dinteles y marcos de sus puertas. Comerían la carne del cordero asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Algunos detalles importantes. El pan sin levadura representaba la rapidez con la que los israelitas tuvieron que salir de Egipto. Las hierbas amargas simbolizaban el sufrimiento y la opresión de la esclavitud. Dios ordenó que comieran deprisa, vestidos y listos para partir, porque esa misma noche el juicio de Dios pasaría sobre Egipto. Cuando llegó el juicio de Dios, murieron todos los primogénitos egipcios, tanto de los hombres como de los animales. Esta plaga representó la completa derrota de los dioses de Egipto. La Pascua judía está registrada en el libro de Éxodo, que dice, «Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?», responderán, «Este es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando mató a los egipcios y salvó nuestras casas». Éxodo 12, 26-27. La Pascua en tiempos de Jesús. Los evangelios relatan varias veces la celebración de la Pascua durante la vida de Jesús. Él asistía a la fiesta con sus padres todos los años en Jerusalén. En el Evangelio de Juan, encontramos al menos 4 referencias a esta celebración. En esa época, el Cordero Pascual era sacrificado en el templo, y su sangre era derramada por un sacerdote sobre el altar. La comida pascual se celebraba en cualquier casa de la ciudad, donde los judíos se reunían en grupos, tal como Jesús y sus discípulos en el cenáculo, formando una especie de familia espiritual.
Se estima que entre 60.000 y 180.000 judíos viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. La mayoría venía de la diáspora, es decir, judíos que vivían fuera de Palestina. Los gentiles no podían participar de la Pascua, pero los prosélitos, conversos al judaísmo, sí podían hacerlo si cumplían con los requisitos. Tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la Pascua judía se convirtió en una celebración familiar, más parecida a lo que fue en Egipto, ya que ya no era posible realizar los sacrificios en el templo. ¿Qué significa la Pascua para los cristianos? El profeta Isaías anunció que Mesías sería como un cordero llevado al matadero. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Jesús fue traicionado, arrestado y crucificado durante la Pascua en Jerusalén. La noche anterior, él y sus discípulos comieron el Cordero Pascual, lo que conocemos como la Última Cena. Esa fue la última vez que se debía observar la Pascua judía. Ya no había necesidad de sacrificar más corderos, porque Jesús era el Cordero perfecto y definitivo, cuyo sacrificio no requería complemento. En lugar de carne, hierbas y pan sin levadura, Jesús instituyó la Santa Cena con pan y vino en memoria de él. El pan representa su cuerpo partido. El vino representa su sangre derramada. La última Pascua dio lugar a la primera Santa Cena, y hoy la conmemoramos de esa manera. La Pascua judía apuntaba hacia el futuro, anunciando la muerte y resurrección de Cristo. En cambio, la Santa Cena mira hacia el pasado, celebrando la promesa cumplida de salvación. El Mesías vino para liberarnos, y continuamos celebrando la cena hasta que regrese. Si te gustó ese contenido y quieres apoyar este canal, suscríbete y comparte este video. Gracias.